Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en toda la vida de los seres humanos, que es el duelo. Vamos a tratar sobre el tema del duelo, pero enfocado en la pérdida de una persona, un amigo, pues un ser muy cercano, muy querido. Para entender esto, pues todos sabemos que el duelo es un proceso emocional que cada persona lleva a cabo de diferente forma. Entonces, obviamente, hay unas, bueno, según la teoría, hay unas 5 reglas o 5 procesos de ese duelo que se llevan. Los tengo aquí anotados. La primera es la negación, es cuando la persona no acepta la pérdida, obviamente. El segundo es la ira, que es cuando aparecen los sentimientos de enojo, frustración. El tercero es la negociación, que es cuando obviamente se buscan alternativas o acuerdos con uno mismo para llevar a, como a otro lo sucedido. Está la cuarta, que es la depresión, que es cuando se siente la tristeza muy profunda. Y la aceptación, que es cuando, entre comillas, se logra comprender la realidad. Entonces, pues vamos a tratar este tema porque, como sabemos, todas las personas llevan esto de manera diferente. Bueno, para empezar, pues, muy buenos días. Me gustaría empezar con un ejemplo. A veces la mejor forma de entender un tema es mediante las situaciones que vivimos diariamente. Me gustaría pues, tratar un tema personal, sería cuando murieron mis abuelos, donde pues, se puede notar todo ese tema del duelo y cómo pues mis diferentes tíos en ese tiempo se tomaron, o sea, cómo cada uno tomaba esa situación de una manera tan diferente. Empezando primero pues entre la mayoría de mis tías fueron las que más sintieron el golpe. Obviamente eso no es un tema de género, creo que el género aquí no influye en la forma de aceptación del duelo, pero pues ellas fueron las que más demostraron ese dolor, ese remordimiento al ver a sus padres morir. Por parte de mis tíos fue como más calmados, y yo pues de pequeño suponía que, bueno, serán más fuertes o no les importaba. Y realmente hay un trasfondo entre cada situación de cada uno, donde me di cuenta de que tal vez era más la situación porque había gente actuando de esa forma. Porque luego yo, cuando volvimos a casa, vi pues a mis tíos llorando y me di cuenta de que a veces las personas no quieren demostrar lo que sienten en ese momento, sino lo toman más personal y más a solas. Entonces, yo creo que entender la situación o no entender la situación, sino entender lo que causa un duelo de la pérdida de un ser querido en la vida, es el proceso de asimilación y aceptación y cómo seguimos con nuestro camino, aunque esa persona ya no vuelva. Pues la verdad me pasó algo similar. Los familiares míos tuvieron una pérdida, no todos nosotros, mejor dicho, y se notó también eso, de que o sea, las mujeres como que muestran un poquito más eso y los hombres como que son un poquito más guardados, pero al final en ese trasfondo pues uno los ve como más deprimidos y se sienten agobiados porque, como siempre ha dicho, que el hombre es el que aguanta los dolores y todo eso. Entonces, pero en el tema de un duelo no siempre va a ser así, porque la pérdida de un ser querido como un papá para ellos, una mamá o algo así. Entonces es como que ellos se sienten muy agobiados y no como que no asimilan y así. Me gustaría también hablar sobre que hay diferentes tipos de duelos. O sea, no es lo mismo, digamos, que el bebé pierda a la mamá y William pierda, no sé, al mejor amigo. Entonces, sí es una pérdida, es muy cercano, pero pues digamos que a tiempo y la manera de superarlo y las fases que uno va a tener, pues van a ser más duros en el bebé que en William. Porque, por ejemplo, a una tía le pasó que pues se le murió un hijo, y pues todavía, pues como que 10 años y todavía pues
lo sigue recordando, ver muchas fotos, toda ayuda por él. Pues a un amigo, a casa, uno de mis mejores amigos, se hizo un amigo en la universidad, en el colegio. Y pues yo le pregunto ahorita, pues sí, pues es un tema delicado, pero pues ya lo toma como, no con normalidad, sino que ya superado. Sí, hablando con mi compañero, realmente eso se ve en casi todos los casos, digamos, no se aprende, hay veces, muchas veces no se supera, sino que se aprende a vivir con eso, básicamente. O sea, digamos, las madres, digamos, mi abuelita se le fallecieron 2 hijos, bueno, uno recién nacido y el otro ya más grandecito. Y digamos, ella aprende a vivir con eso, pero ella ya 50, 60 años de su vida recordando ese momento, porque obviamente fue trágico para ella, y todavía cuando se recuerda de eso, pues llora. Entonces, obviamente, yo digo, es como que no se puede superar eso, sino que se aprende a vivir con eso muchas veces, en ocasiones. Digamos, y más porque, bueno, ahora se encuentran muchas ayudas, ¿no? Que hay terapias, hay psicólogos, que le ayudan a uno a sobrellevar ese duelo, que es como más profesional. Pero, digamos, en ese tiempo, lo que había era viva con eso, salga a trabajar, rebúsquese su vida. Ahora hay como algo más bueno, lo mismo, pero ya hay un acompañamiento profesional que es algo que, entre comillas, o bueno, como es profesional, ayuda demasiado. Entonces diría yo que también el transcurso del tiempo ha cambiado eso, ha cambiado por lo menos la forma de sobrellevar ese duelo, porque hay personas estudiadas que le ayudan a uno a eso, porque no todas las personas sufren de lo mismo, no todas las personas sufren del mismo dolor, pero sí hay alguien que los acompaña y sí hay personas que pueden entender sin juzgar, porque muchas veces cuando alguien se siente mal, pues por la pérdida de alguien, muchas veces lo que hacen es, ay no, pero es que él ya está viejito, ay no, pero es que es un muchacho como él. Entonces lo que hacen es juzgar y no escuchar. Entonces, pues lo que decía mi compañero es verdad. Así debemos enfocarnos como seres humanos. Debemos mirar que la pérdida de esa persona, la ausencia de la persona también radica en un cambio en nuestra dinámica de nuestra vida. Entonces, nosotros como seres humanos somos muy conscientes de que la ausencia de esa persona se va a notar. Entonces, que esta ausencia va a generar un cambio no solo en nuestro pensamiento, un impacto, sino un impacto en nuestra rutina diaria. Como dicen mis compañeros, una de estas partes es sí, también aceptar el duelo, pero también enfocar nosotros, no enfocar este duelo o no permitir que este dolor acumulado se afecte nuestra vida cotidiana, nuestras metas, ya que pues eso sería ya totalmente gravísimo. Debemos trabajar muy seriamente, no solo en superar a esa persona y sobrellevar, o bueno, sí, más que todo, aceptar la pérdida de esa persona, sobrellevar esto, sino a honrarla y a seguir actuando de manera correcta en honor a esta persona, aceptando los cambios de nuestra rutina o también de nuestra dinámica de nuestras vidas, para que este duelo no solo sea un motivo para avanzar, sino un motivo para ser mejores cada día. Argumentando todo lo que han comentado mis compañeros, que es verdad, me gustaría, antes que nada, retratar el hecho de que el duelo también se puede representar como una adversidad, o sí, una adversidad, en la cual sencillamente nosotros constantemente en la vida nos vemos confrontados a todo tipo de problemáticas que chocan con nuestra realidad, llamados absurdos. ¿Por qué son absurdos? Porque nosotros cotidianamente ya tenemos una idea planeada de qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida, en nuestro día a día, qué va a ser de los familiares nuestros, cómo vamos a criar con ellos, cómo vamos a actuar con ellos, hasta que por X o Y motivos se nos presenta un momento en el que sencillamente pueden partir, pueden irse a trabajar, muchas cosas en la vida. Entonces se nos presenta un contraste conforme a lo que tenemos pensado. Referente a la búsqueda del sentido de la vida,
Yo la verdad no considero que uno tiene que buscar un sentido de la vida o un sentido de la pérdida, sino más bien construir un sentido a partir de entender el hecho de que esa persona probablemente ya no está con nosotros, ya se fue de nuestra vida y no tenemos que sobrellevar eso, no tenemos que opacar ese pensamiento intentando sencillamente poniendo nuevas situaciones para taponar ese hueco que dejó, sino entender que esa persona ya se llevó un trozo de nosotros y tenemos que guardarle cariño y pensar qué habría querido esa persona para nosotros. Asimismo, afrontar ese absurdo que pues, se puede presentar de muchas maneras, como por ejemplo una madre teniendo que enterrar a su hijo, o un padre, un hijo también teniendo que enterrar a los padres, que pues ya es algo más habitual, pero no es el caso ideal. Entonces nosotros tenemos que entender que las personas no están para nosotros, tenemos que aprovechar ese tiempo, que la muerte sí mismo es un motor que pues, da sentido a nuestra vida, ¿no? Porque si no hubiera tiempo ni hubiera vida, ¿qué motivo tendríamos para seguir adelante o qué fin le pondríamos a nuestra vida? Entonces sería, digamos, que aprovechar ese tiempo y no sencillamente después intentar de una manera simple sobrellevar estos absurdos de la vida, intentando aceptar esos absurdos, enfrentarlos, aceptarlos como una parte de uno, para así después sobrellevarlo de una manera más natural, definiendo el hecho de que nosotros debemos mejorar como personas, como ya decían nuestros compañeros, y entender que esa persona ya se llevó el trozo de nosotros, pero pues que aún así ese trozo es algo fundamental, que aún así vive dentro de nosotros, o sea, el resto de la persona que vive dentro de nosotros podemos seguir, digamos que honrando a esa persona. Así es. Me pasó hace unos años que falleció un compañero bastante joven y la mayoría de nosotros se tornó solo bastante parco o no sé, desde mi perspectiva no fue un duelo tan grande, pero yo pensaba más en la pobre madre que acaba de perder a este mismo compañero, es el mejor ejemplo que puedo dar. La pobre madre tuvo que enterrar a su hijo y pues es un duelo que veo. Primero tiene que seguir sobrellevando y aceptando y actuando de la mejor manera para honrar a su pobre chico. Y pues otra cosa es que también me gusta pensar el hecho de que es que mientras haya vida hay posibilidad de transformarse y hacer cosas diferentes, que se puede expresar desde muchas maneras, metodologías o métodos humanos, como por ejemplo la filosofía. Mientras la filosofía pregunta, la psicología explica, y mientras la psicología explica, el arte intenta expresar. A partir de todos estos medios nosotros podemos intentar retratar todas las problemáticas o cómo enfrentamos estos absurdos pues, frente a nuestra vida. Bueno, para concluir nuestro podcast, quisiera hacerles una pregunta a mis compañeros y bueno, pues, responderle también es, ¿cómo creen ustedes que hablando sobre el tema de las madres superen ese duelo de perder la pérdida de un hijo como familiar? Creo que es un tema difícil porque tal vez el sentimiento de perder a un hijo, bueno, si lo ponemos en el sentido de que una mamá pues da la vida por su hijo, ¿sí? O sea, está dispuesta a hacer todo por su hijo y tener que perderlo es un tema que muy difícil, la verdad. Si lo ponemos en el contexto de situaciones que pues he visto, de madres que han tenido pérdidas de sus hijos, por ejemplo mi expareja, la madre ella pues perdió a su hijo y ella lo tomó de una mala forma, pues lo digo en el sentido que cuando nació mi expareja, ella quería que fuera un niño, ella quería que, como si quisiera que su hijo volviera y culpaba pues a mi expareja, le decía que porque no nació niño, que ella era el reemplazo de hijo que había perdido. Yo creo que es un tema difícil y pues a veces en esos temas no es tanto de olvidar, pues eso nunca se olvidaría,
pero sí, yo creo que cuando se tiene a otro hijo, yo creo que es luchar por ese hijo que se tiene y, como decirlo, lo que se tenga en esta vida, aprovecharlo al máximo y vivir con lo que se tiene. Esa sería como mi opinión, no sé qué tan bien esté. Pues la verdad, afrontar eso sí es como muy difícil como mi compañero, una madre perder a su hijo, un ser querido muy cercano como el padre o la madre. Entonces eso es muy difícil de afrontar porque es difícil, sino que mi mamá, por ejemplo, dice que para afrontar este dolor no hay que pensar mucho en esto, sino que también no profundizarlo todos los días que se murió, porque si no, como que o sea, cada rato le va a llegar ese sentimiento y esas ganas de llorar, de hacer lo que sea como para volver a estar un ratico más ahí. Entonces ella dice que afrontemos, que toda la vida tiene su precio y el precio de un ser humano siempre va a ser la muerte, no importa de lo que sea. Entonces, así es, afrontarlo, no sea no decir no, que se murió ya, sino que guardar un recuerdo, recuerde lo lindo, cómo fue, cómo estuve bien, que la pasó bien y ya, recordarlo así, feliz. Yo creo que sí, digamos que me pongo en el papel de que yo soy la madre, pierdo a mi hijo, por como soy yo, pues yo me echo a morir, porque pues no veo como si mi hijo, yo lo tengo y pues mi futuro está pues concentrado en mi hijo y lo llevo a perder, pues yo perdía en toda la vida. O sea, no podría, o sea, no sabría cómo hacer, sino que en este tiempo, o sea, por ejemplo, mi abuela perdió a su hijo porque le dispararon, lo mataron por allá en Cali. Y duró años, triste, deprimida. Mi abuelo la mantuvo todos esos años porque pues ya no tenía ganas de hacer nada. Porque aunque tenía más hijos, pues la muerte de uno pues, es durísima. Pues con la ayuda de mi abuelo, de los hijos de mi abuela, pues comenzó a superarlo. Y pues ya a día de hoy, pues ya pasaron como 20 años, como 2 años con eso. Ya mi abuela ya lo ha superado, pero igual quedó con algunas secuelas y esas secuelas las proyecta en mi tío, que también pues lo cuida mucho, es muy sobreprotector con él, pero demasiado, lo llama cada rato y es por lo mismo, porque pues ahora cogió esos nervios de que pues puede volver a pasar. Y pues yo creo que ahorita hoy en día hay muchísimas más herramientas, muchísimas más ayudas para afrontarlo mejor y pues, superarlo. Totalmente. Lo que dijo mi compañero es muy cierto, ya que pues en la situación de que uno se plantea en los zapatos de una madre, uno planea el resto de su vida o cada acción, cada razón es en el bienestar y a favor de su hijo. Perder como este foco no solo pues obviamente descoloca en razones en el sentido de nuestra vida como humanos, si somos padres o algo así. Entonces, sí, aunque puede llevar muchos años, sobrellevar y aceptar esto es totalmente posible. Y lo que más yo pienso que se debería hacer en estos casos es vivir en honrar a este ser, tratando de tener una vida plena por este ser, ya que así él lo vive ese equilibrio y así él lo vive listo. Pues en todo este tema entra el absurdo y cómo debemos aceptar lo inaceptable, porque pues como ya se estableció anteriormente, obviamente la muerte de un hijo, como en el caso de una madre, está fuera del rango de lo que cualquier persona veía previamente considerable o dentro del rango de lo que usted está capaz de disponerse de perdonar. Entonces, si tú no perdonas lo que está fuera o no asumes lo que está fuera de ese rango y que estás dispuesto a perdonar, entonces no estás perdonando nada y no estás superando nada porque no estás aceptando lo inaceptable, o sea, todo está dentro de tus límites. Entonces, como persona debemos aceptar lo inaceptable para así crecer como personas y no condicionarnos siempre a vivir por una persona o por X o Y motivo, sino seguir adelante con todos los diferentes motivos de vida.
Bueno, el fin de esa pregunta era pues para que evidenciara, obviamente, lo que yo nombré al principio de las teorías de las 50 más que se viven, digamos. Se puede evidenciar, yo creo que en cada relato, en cada experiencia de cada compañero, que las 50 más que nombré, que se corrobora que sí es cierta esa teoría. Y bueno, eso fue todo nuestro podcast. Pues también, si quieren responder a la pregunta que yo hice, pues me encantaría compartir la clase. Así pues, se arma también como un espacio de hablar sobre ese tema que es súper importante en la vida de los humanos. Y pues, muchas gracias.